relación. Más o menos la idea de hoy, bueno, ya hicimos la presentación y ya conocimos más o menos quién sabe y todo eso, y así, y las expectativas. Entonces vamos a empezar. Y lo primero, bueno, antes de compartir el PDF y todo eso, ¿verdad? Que es el de historia, voy a empezar como una pregunta al aire y voy a decirles que por qué hice la pregunta de los videojuegos, digamos, y qué se relaciona con la historia, digamos, de las computadoras y los videojuegos y por qué, digamos, qué representan los videojuegos, digamos, en la historia de las computadoras. No sé si alguien quiere decirlo. Yo sé que no venía en el PDF, eso no viene en el PDF, pero si alguien lo conoce podemos empezar ahí, porque la idea principal no es, digamos, no tanto es, digamos, videojuegos no vamos a poder hacer, digamos, pero por lo menos vamos a conocer un poquito de la historia y la relación antes de empezar con la historia oficial bueno, no del PDF que teníamos. No sé si alguien quiere decirlo, puede levantar la mano o algo así para saber o empezar, digamos. No sé, alguien por ahí. ¿Nadie? Todo el silencio. ¿Alguien en el chat? ¿Cuál fue el primer videojuego? Pueden googlearlo, ¿verdad? A ver quién lo googlea No, primero. no había sido Pong. Sí, El, ajá. Y eso iba a decir que si no era el de los ah, palitos. Sí, Ajá. tenía otro el nombre, de ping ¿verdad? pong que tenían, ajá, ahorita se me va el nombre, pero sí, sí Pero, recuerdo que era una máquina que tenía literalmente como dos controles con palancas y ya. Ajá. exacto. Yo me Sí. recuerdo uno que era como de unos patitos que volaban y uno tenía que matarlos. Pa, pa, Ah, con bueno, una ese escopeta. Eso es de la época del Nintendo Nintendo. Entertainment System, Exacto. bueno, de la NES, pues. Ajá, 8 bits. Darling, iba a No, decir. ya resolví eso. Ah, bueno, sí, digamos, el primero era tenis para dos, ¿verdad? Digamos, es lo mismo Pong, digamos. Y luego vieron otros, ¿verdad? Como bueno, Invaders, creo que era. El que era ir disparando ahí. Bueno, ese Sí, es después. Space Invaders. Space Invaders, que tenía una gravedad y cosas así, que era como un planeta en el medio y salían por Profe, todo lado objetos para eliminar. pues yo creo que antes de eso hubo uno que era, creo que lo hizo IBM, que era de un laberinto y uno tenía que ir moviendo de izquierda a derecha para ir saliendo del laberinto. Ah, yo Pero creo que eran sí, 2D. Ajá, creo sí, que es. sí, cierto. Pero digamos, ¿quién fue el que popularizó más los videojuegos? ¿Qué gente? Digamos, ¿qué empresa? Hubieron dos etapas. Una etapa previa, ¿verdad? En donde estaban esos juegos, como Pong y todos esos. ¿Y quién hizo un brinco después de esa generación? No fue Nintendo, no. Sí, Sí. exactamente, fue Nintendo. Nintendo con es la que dijo Michael, ¿verdad? La Family Computer, digamos, en la versión japonesa, ¿verdad? Y La después Famicom. la Famicom, exacto, la Family Computer. Y después Nintendo de América, ¿verdad? Lanzó el Nintendo que le decíamos aquí, Nintendo americano, ¿verdad? Pero eso fue un brinco enorme, ¿verdad? En gráficos y todo. Estamos hablando de palitos y así, imágenes que eran muy emocionantes y todo en las computadoras, a pasar a elementos como Mario, todas esas cosas, ¿verdad? Fue un brinco enorme. Ya después, de ahorita después seguimos con otros, quién es el que sigue. Pero, ¿por qué es importante, digamos, los videojuegos en la historia? Digamos, ¿qué pueden impulsar o simplemente nada más en la industria para el dinero? Pero al final de cuentas, el dinero para qué sirve y para, digamos, en las compus. Profe, Sí, David. Ajá. a lo que yo tengo entendido es que prácticamente las primeras computadoras, ¿verdad? Parecían como calculadoras. Y entonces la gente que era así como más días en ese asunto, más bien ellos eran los primeros en hacer los juegos. Ponían a hacer como programas malillos ahí, se ponían a hacer líneas y líneas y creaban así como algunas cosillas curiosas que eran como los juegos. Y de ahí, de, de poco a poco, y se fueron haciendo más complejos. Entonces, entre más se ocupaba, más complejidad, se ocupaba mejor
mejor hardware y más potencia y cosas así. Entonces, como que una cosa iba impulsando a la otra y Sí, ahí iba la relación, me parece. exacto. De hecho, Luis Murillo dijo el juego de los laberintos. Más adelante se hicieron, creo que fue una pareja, eh, hicieron los primeros juegos de buscar objetos, digamos, antes de Zelda, por ejemplo. O sea, había una especie como de laberintos o casas y cosas así, y se movían hacia ciertas posiciones y encontraban objetos. Y al final de cuentas eso ni siquiera era una pantalla, simplemente una impresora le daba información, un uno o un numerito o una línea de código le decía a usted que había encontrado un cierto ítem. Y eso en esas épocas era una super emoción, digamos, se jugaba prácticamente sin pantalla, lanzaba nada más elementos y eso, digamos, ¿cómo les digo? Era como un mapa, bueno, este es un mapa ahí, era algo así, digamos, solo se veía esto y los puntitos, digamos, marcaban donde había tesoros, digamos. Entonces la gente se iba moviendo ahí y, o sea, era muy empírico. Pero, digamos, como todo el mundo está diciendo, ¿para qué sirvieron, digamos, de los videojuegos? Para impulsar la industria. O sea, sin eso, digamos, los procesadores, las tarjetas de video y todo ese dinero que se generaba por la industria de videojuegos, empujó a las computadoras a ir desarrollando el hardware, digamos, que tenemos hoy en día y aún sigue mejorando. ¿Alguien quiere referirse a eso? Profe, yo Sí, quería decir, bueno, bueno, Ajá, los dos, pero si no, quiere no, primero, dale, Luis. ok, gracias, Michael. Yo iba a decir también como en modelado 3D y en general en los modelados y códigos y optimización de códigos. Es increíble lo que ha avanzado por los juegos, digamos. Y ya otras carreras, otras cosas utilizan eso para ellos, pero todo eso era como, digamos, fue evolucionando por los juegos para tener mejores gráficas, mejores optimización de códigos que corran más en menos y cosas así. Todas esas cosas aún ayudan un montón al software, digamos, a que avance más rápido. exacto. Y el Sí, Mike, propósito eran los juegos. uh-huh. Sí. Precisamente por ahí iba el comentario mío de que, bueno, por lo menos la última lucha, gran lucha que hubo fue por la quinta generación de videojuegos entre Sony y Microsoft con la Xbox Scarlett, creo que es que se llama. Xbox, ¿cómo es que se llama la nueva Xbox? La verdad es que no sé. El Play 5. Obviamente son competencias, al igual que ha hecho Apple y Microsoft, por competir de quién tiene la mejor capacidad de procesamiento. Y a partir de eso se crean un montón de avances tecnológicos, como decía Luis Fernando también, el optimizar o el mejorar la capacidad de procesamiento de las consolas en el mismo espacio que ellas requieren. eh, ha, ha afectado en precisamente esto digamos, de dar saltos bastante grandes en cuanto a la tecnología. Antes los procesadores eran sumamente grandes, ahorita estamos, si no me equivoco, en los 7 nanómetros, creo que es, o creo que es algo así la medida de los Yo creo que procesadores ese es el actualmente. mínimo que hay ahorita, 17 Ajá, creo nanómetros. que son los 7 nanómetros, ajá. Eh, y también, como decía Luis, por medio digamos, de este tipo de descubrimientos, se han mejorado montones de cosas, como por ejemplo, lo más reciente que se me ocurre es el hecho de que, por ejemplo, las transacciones por medio de Bitcoin, no me quiero adelantar con el tema, pero se hacían por medio de algoritmos que encriptaban los datos de los usuarios que hacían las transacciones y estos se hacían por medio de los CPUs, de los procesadores. Hasta que descubrieron que las unidades de procesamiento gráfico eran muchísimo mejores procesando este tipo de algoritmos que los procesadores mismos. A partir de acá, o sea, una de las crisis actuales más grandes en las cuestiones estas de componentes de computadoras, pero me parece que el profesor se iba a referir más adelante a eso. Profe, Ajá, sí. no, que yo quería agregar eso, digamos, como que nosotros en el TEC estaba un proyecto que era sobre modelado, ¿verdad? Estábamos modelando la mariposa en este caso. Estamos sacando la mater, ¿verdad? Las ecuaciones del movimiento de la mariposa y utilizamos motores gráficos, digamos, de juegos, literalmente de juegos, para modelar los movimientos de la mariposa y estudiarlos, ¿verdad? Y ya, y usábamos los motores de juegos, digamos, para crear juegos, utilizábamos esos modelos. Ah, Era bueno. muy chiva también.
vamos a ver, voy a compartirles la pantalla porque tal vez algunos, vamos a ver si lo logro compartir bien. Aquí está. Suave. Para revisar una cosa. Sí, vamos a ver si la comparto bien. Ya está. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este es el que estamos hablando. Tenis para dos. Aquí lo pone el segundo videojuego. Hay que revisar cuál era el primero. Entonces, ¿lo ven? Era así. Era... En esa época ya me imagino. PlayStation 5. ¿Lo ven? Después tenemos otro juego como este, Asteroides. ¿Lo ven? Era una cosa, no, un triangulito que disparaba, que era de una nave espacial. En estas épocas, antes de ir bueno, veamos aquí a Super Mario, digamos, acá está. Este fue un cambio enorme. Y después también hubo una competencia de videojuegos. ¿Con cuál juego? Digamos, ¿cuál juego era uno de los que utilizaba, que había mucha competencia? El de Sony, profe, me parece. Pero digamos, en los años 80, 70, ¿alguien sabe cuáles son los dos juegos que se hacían más? Street Fighter, no, profe. Ese es de ya un poquillo más nuevo. Pero antes, digamos, en la época de Atari, Donkey Kong creo que era uno. No. Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man, ajá. ajá, Pac-Man. Donkey Kong es para Mario, ya, para Super, digamos. Digo, para Nintendo. ¿No? Uno es Pac-Man y el otro, ¿cuál era? Empieza Tetris, con no. Tetris. Tetris. Perfecto. Esas eran la pasión de la época, ¿verdad? Pac-Man y Tetris. Obviamente se fue agotando hasta que apareció Nintendo. Y ahora sí, entonces estamos palitos. ¿Vieron los palitos? Después Mario y de hecho, vamos a ver si se ve, porque aquí yo lo hice. No sé si se nota muy bien en la imagen, pero aquí está Mario. Lo hice en 8x8. Es que después le mando bien la foto para que lo vean, pero vamos a poner aquí a Mario. No, pero sí se ve, profe. Sí, 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 sí. Se ve Sí. mejor que la vez pasada. Es que lo que pasa de la vez pasada. De la vez pasada yo, ¿cómo se llama? Estaba utilizando el filtro Tromo diferente. Y ahora ya lo tengo más modificado, digamos, pero para que sepan, es otra cosa ahí, una extra. De hecho, es que conseguí ya la tela especial. Yo tenía una tela un poco verde, un poco más oscura la verde, pero ya conseguí la tela verde más claro, por dicha, hasta que por fin, es que estaba agotada, digamos. El año pasado estuvo todo agotada esa tela, pero ahora sí la tengo, por eso es que ahora se nota muchísimo mejor todo, ¿lo ven? Ya no tengo problemas. Sí, Bueno. de hecho, yo le iba a comentar la clase pasada que si le tiene una fuente de iluminación propia al fondo, porque eso mejora bastante Sí, la calidad claro. y el filtro Sí, de... digamos, yo de frente puedo poner esta para verme mejor. Ajá, ajá. Solo que aumenta el brillo, entonces tengo que ponerme polvo para eliminar el brillo. Pero ese es otro tema, ¿verdad? No, y tengo que conseguirme otra cámara, digamos, porque tengo, digamos, para las dos cámaras, una de celular y la otra sí está buena, pero necesito una más para mejorar, digamos, la imagen. Y después, bueno, después de Mario, ¿cuál fueron? Digamos, hay dos juegos que marcaron un cambio. ¿Cuál eran? A ver si saben. Eso de Mario. ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Cómo? No escuché. Voy a seguir con Street Fighter, pero es que no sé otras. Ese sería siempre de 2D, digamos. Hay un cambio. Hace poco lo dijeron. Cambio 3D, digamos. Hay de dos Sony. juegos. ¿Cómo? El de Sony que dijeron ahorita, ¿no fue? ¿Cuál? Mortal. Pero ese Mortal Profe, es más. Mortal es que diferente. había- Ya casi hablamos de Mortal. Profe, sí sé yo que había uno de Mario que empezaron a sacar el modelado, bueno, el 3D, pero no era 3D de verdad, sino que era como unas ilusiones raras que metían con las Mario texturas, algo 64, así. dice usted. 64.
Y también había uno de Sonic, creo que también había sacado uno como con 3D, igual con las mismas texturas, algo así era. No será más bien como Doom, creo que fue uno de los juegos que ¿Sabe? Acaba de decir más... algo. Doom. Doom, sí. Exacto. ¿Y cuál otro más para las consolas? Ese es para la compu, ¿verdad? Y para las consolas, de hecho es de Nintendo. ¿Cuál será? Empieza con ese. Pero un detalle Mario. ahí con Sí. el de Doom, ahora que escuché el nombre, me acuerdo de haber visto que supuestamente Doom había sido prohibido en los Estados Unidos. Ah, por la violencia y todas esas Ajá, cosas. ajá, de hecho. Sí. De hecho lo jugaban a veces en servidores pirata. Pero es que en realidad se jugaba en el red local y todo eso, ¿verdad? Ujú. Sí. Esa es porque era mucha violencia. Y bueno, falta uno de Nintendo, que cambió varias cosas ahí, de hecho, de su propia consola. Fue así como Pero un megaproyecto. si no lo mencionaron ahorita, el Super Mario 64, Mario 64. Antes de ese, antes de ese. sí, empieza con ese. Ah, bueno, Super Smash Mario Bros. también. Ah, ¿cómo? Smash Bros. No. No, ese es para 64 también. El Eh, Donkey Kong. ese es el primero salió para Nintendo. Tiene un zorro, ya se los dije. Star Fox. Star Fox, exacto, Isaac. Star Fox con, Pero el de Super Nintendo. exacto. Ah, El sí, sí, modelado sí. 3D, exactamente, ese mismo. Fue un cambio, fue así, ¿qué hicieron? Hicieron 3D en una consola así, fue un super nivel. Y Doom, digamos, fueron los dos así, digamos. Digamos, y ya ¿qué está sucediendo? Entonces la gente está pidiendo más, ¿verdad? Y al pedir más, obviamente, los desarrolladores ocupan mejor hardware, ¿verdad? O sea, van de la mano las dos cosas, el hardware y el software ¿cómo se llama? Para poder desarrollar cosas se ocupan, como les dije, ambas. O sea, tal vez la gente dice, uy, yo quiero ya tener ciertas cosas, pero el hardware no lo permite, digamos. O más bien el hardware en cierto momento permitía más cosas y no sabían cómo resolverlas en su momento, ¿verdad? Y después de Nintendo, ¿cuál fue la consola que nuevo, pum, otro volteó de nuevo la tortilla? Sega, no era. Sega es de la época de... No, fue PlayStation, ¿no? Sí, exacto. El Play es el siguiente. Digamos, Sega Genesis era la competencia de Nintendo con su Sonic, por ejemplo. Sonic también es un buen cambio ahí, digamos, tanto la aceleración del personaje y los ambientes que podían girar y ¿cómo se llama? Los mapas de Mario eran, digamos, así, digamos, muy lineales, pero, digamos, Sony empezó a hacer mapas más grandes, digamos. Y Sega siempre luchó, digamos, la competencia del Play, ¿cuál fue, digamos? Que de hecho era más potente, pero fracasó. Vamos a ver Era quién sabe. porque era muy ¿Cuál, caro, profe? ¿verdad? Que lo vendía muy caro, era. Y La también la competencia. cantidad de juegos y todo. ¿Alguien sabe? Por ahí. Empieza con D. Dreamcast, no. Exacto, el Dreamcast. Era la competencia fuerte de, ¿cómo se llama? De Sony con su PlayStation, pero lamentablemente murió. Y Terminó era siendo absorbida por Nintendo. 128 bits, creo que era contra 64 de Play. Si más no me equivoco. Si me dicen, si tengo un error, me dicen, porfa. Pero el Dreamcast era de Sega, ¿no? Sí, También. Sí, sí, correcto. fue el final. De hecho, antes, vamos a volvernos un momento en el tiempo. ¿Cuál fue la primera piedra para acabar con Atari? ¿Alguien la sabe? Es algo icónico. ¿Cómo pusieron su primera piedra en la lápida? Ellos mismos. No fue con el juego de ET. Exacto. El juego de E.T. Voy a ponerlo ¿cómo se llama? En YouTube, ya casi. ¿Alguien sabe Es por qué? cierto que era.
tenía muy malos gráficos, creo que era también. Más que eso fue porque prometieron que iba a ser un boom y que iba a ser innovador en cuanto a gráficos y como que se les terminó el presupuesto y terminaron sacando una papa con patas, perdón. Uy, me Sí, da yo vi risa. eso, Eso que siempre los pasa. gráficos, Ajá. Hace los poco gráficos pasó míos eran. también. Con Cyberpunk. Ajá, con Cyberpunk. Es Sí, correcto, es algo similar a lo que sucedió con Cyberpunk. vamos, la historia de ese videojuego es muy interesante, digamos. El pobre desarrollador, además de que se prometió muchas cosas, porque E.T. en ese momento era la película boom, ¿verdad? Era como ver ahora, y In-Game y todas esas, ¿verdad? Le dieron muy poco tiempo. Y él dijo, sí, sí lo logro. O sea, eran como 6 semanas o 10 semanas para desarrollar un super videojuego, ¿verdad? Y este videojuego, digamos, obviamente, perdón, ahí, eso no soy, bueno, no sé si se escucha el sonido, pero es la persona que está hablando, no sé. Este tenía más bugs que Ubisoft, digamos. Ese es puros errores, digamos, puros huecos que se encontraba la gente, o sea, era injugable. Digamos, era como el Superman de Nintendo 64, era injugable. ¿Ven? Entonces, eso hizo que acabara Atari, prácticamente. Bueno, no, pero no solo eso, sino que empezaron a lanzar y lanzar y lanzar juegos sin probar. O sea, entonces, ¿qué hicieron con los cartuchos de este juego de E.T.? ¿Alguien sabe? Los enterraron Sí, por la Enterraron en un cantidad tan desierto. exagerada que produjeron. sí, hasta eso. Y es que el problema es que el costo de cada cartucho, y ahora por lo menos si fuera digital y usted tira un juego, si no hay descargas, por lo menos perdí el juego, perdí el tiempo de desarrollo, pero ahí en esa época el tiempo de desarrollo, el pago de publicidad y también el costo de los cartuchos, ¿verdad? Físicos, era muy alto para la época. Entonces, de Atari, no solo eso, sino que si yo salí sacando un montón de videojuegos, incluidos los de Indiana Jones y otros más por ahí, de muy mala calidad. Entonces, y aparte que llegó Mario y acabó con Atari, el primer desarrollador de juegos. Bueno, en consola, ¿verdad? Fuerte, fuerte, porque habían otros anteriores, ¿verdad? Ojo. Steven, ¿iba a decir algo? Ah, sí, profe. No, no, que en ese toque también, en todo ese tiempo, cuando estaban sacando tantos juegos, digamos, sin mucho control de calidad, fue cuando Nintendo empezó a sacar los sellos de calidad para los juegos y toda esa vara. Sí, tienen un Para poder simbolito vender. metal en los Ajá, juegos, en los ajá, cartuchos. exacto, exacto. Ujú. Y Mario era icónico, ¿verdad? Después de PlayStation, y ahora sigue la guerra de Profe, consolas fuertes, ¿sí? todavía de Mario, usted no vio hace poco que se rompió el récord en que lo venció más rápido hace poco. El Ah, no, Mario, no, no sabía el eso. Super Buen Mario, dato sí. ese. Sí, ¿Cuál de ya los lo dos? superará. Super Mario 64 o Mario Bros? Porque son distintos. Yo creo que mal de Mario Bros. Fue, bueno, a ver. 1 minuto con 44 segundos. eh, no, entonces es el otro, el Super Mario, porque el Mario llegó 4 minutos 59 y nadie había pasado los 5 antes. Entonces es el No, nuevo sí, sí, récord del sí, mundo. tenés razón, tenés razón. Era 1 hora 44, Ah, es el récord de speedrun de Super Mario 64. Ajá, ajá, 64 con 50. Ajá. ajá. Hace poco lo rompieron. Vamos a regresar porque por ahí dijeron de Mortal Kombat. ¿Qué innovación tenía Mortal Kombat, digamos? Em, Profe, perdón por interrumpir Las un sí, momento. claro, animaciones, ¿no? claro. Un compañero dice que está en la sala de espera. Ay, sí, perdón. Gracias. Es que ya se emociona uno. Eh, Pero con ese yo creo que era un poco la temática y creo que el motor gráfico con Mortal Kombat que había cambiado. ¿Qué fue lo que hicieron antes de ponerlo Creo en que era imágenes? que escaneaban, ¿no? Ajá, exacto. Vean, voy a poner un segundo. Estos son imágenes digitalizadas de actores reales. Ajá. Exacto. Entonces, esa es la innovación, ¿verdad? Que hicieron, aparte de ¿cómo se llama?
de la violencia que contenía, ¿verdad? Y obviamente para un público joven, este estilo de juegos atrae mucho. Y prácticamente, aunque se mantuvo su competencia, pues se podría decir que ganó, digamos. Mortal Kombat le ganó a ¿cuál competencia? Street Fighter. Exacto. Ajá, Street Fighter. Ajá. Digamos que no sé si alguien se está preguntando por qué estamos viendo estas cosas en un curso de laboratorio de matemática, ¿no? ¿Verdad? No sé si alguien se lo pregunta. O por ahí dirán, porque pueden decir eso, ¿verdad, profe? ¿Por qué estamos viendo esto o algo así? No sé. Pueden decirlo, Bueno, ¿verdad? profe, de mi parte es Y que yo. honestamente, aunque lo estemos viendo, está muy entretenido. Sí, Sí. yo también estoy muy entretenido. Concuerdo. Sí, Yo también. entretenido. Ah, bueno. Yo no Digamos, conozco nada. sí, digamos que todo esto, como les decimos desde el principio, y algunos de los compañeros también lo agregaron, el desarrollo de los videojuegos es de lo que ha impulsado demasiado de las computadoras, el mundo de las computadoras. No sé, ahora qué personaje, se ve bien este otro personaje, es que yo no sé, digamos, si lo acerco más. Ese es Pikachu, profe. Exacto, Pikachu, lo va a poner. Ese es otro tema, ¿verdad? Ya son de anime. Pero está azul, profe. Arriba azul, es el cielo. Ajá. Sí, me costó verlo ya, también. ya, Y ya lo vi, aquí ya lo vi, el ya lo vi. verde es que está pues, sentado en una llanura. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Estos los hice yo, digamos. Los que traen son otros. Pero uno puede hacer de 8x8. Digamos, un GIF, digamos, también se pueden descargar. Y eso me recordó cuando estaba haciéndolo a la época de los 16 bits y 8 bits y todo eso. O sea, hacer estas imágenes así, como las hice yo, así las tenían que hacer los programadores en esa época, digamos. Son puntitos, nada más. Ah, bueno, después, hace como 4 o 5 años, ya íbamos por Play, digamos, hagamos un repaso. Está Profe, Atari, perdón, sí. perdón que lo interrumpa. ¿Será que sí tienen bien entendido el concepto de bits? Bueno, dígalo Porque usted, porfa, sí es cierto, bueno, tiene razón, es que a veces uno lo dice si pensando uno que lo todo el dice mundo lo como si conoce. fuera algo Michael, usted. completamente normal. Ok, Si quiere ponga la básicamente, pantalla usted, digamos, es que no tengo así como algo no, pero su como cara, digamos, para que todo el mundo la vea, dale, sí, tienes razón. la cámara. Sí le ponemos más cuidado, dice. Sí, exacto. El asunto de los bits prácticamente es que la capacidad que tenían los procesadores gráficos de entonces está limitado por la cantidad de bits que ellos podían procesar por un objeto. Entonces, un solo objeto podía tener un máximo de 8 bits, que lo que decía era que podía tener una cuadrícula de 8x8. Entonces, en total, un solo personaje podía ser dibujado en 8x8. De hecho, no sé si el profesor está buscando una imagen de referencia como para que se vea la cuadrícula o puedo buscarla un momento. Sí, búsquela. Para... Voy a darle Ok. compartir, a que pueden compartir de forma simultánea. Listo. Voy a abrir otra instancia de... Sí. Mientras, digamos, como les dije, por ejemplo, los juegos como tenis para dos y todos esos tenían una capacidad limitada, digamos, de dibujito. Lo que se iba haciendo es puntito por puntito, por así decirlo. Estos son puntitos de colores, digamos. Y ni siquiera en esas épocas había colores, digamos, era blanco o negro. Por eso Asteroids se veía de esa manera. O, ajá, vamos a ver. Acá, por ejemplo, voy a correr este momento. Acá podemos ver, entonces, creo que más bien este es de 8 bits, es de 16. Tenemos uno acá, 2, 3, 4, Es de 5, 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto en realidad no es de nada, sí, eso está mal hecho. Vamos a ver, probemos con otro. Un honguito de Mario o el mismo Mario, puede ser. Ajá. Entonces, acá de pie a pie, Creo que es tenemos de 16, 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá, ese es de 16. Este es de 16, ajá, ok. No, pero está bien, no Entonces, importa. Ese es el Mario normal. ajá, básicamente a esto es a lo que se refiere si es de 8 o de 16 bits. De hecho, por ejemplo, el sprite propiamente de Bowser que utilizaban en Bowser Sprite, Si que quiere, utilizaban en la NES, vamos a ver, tenían que ingeniárselas. Esta gente de verdad tenía que ingeniársela. Por ejemplo, es muchísimo más grande de 16 bits
pero lo que hacían ellos verdaderamente era que utilizaban dos sprites juntos y los pegaban para hacer parecer, o sea, como para que ellos creyeran que era de muchísimo más tamaño a lo normal, porque si no tenían que dibujarlo de esta Ponga manera. esa tercera que dice sprites de Mario, los que tienen, ajá, ese mismo. Ajá, Sí, ok. esas son ¿cómo se llama? Para hacer los movimientos, ellos tenían que ir moviendo bit por bit, ¿lo ve? Y lo Ajá. juntaban para que se pudiera ver Aquí, la animación. acá entra lo que vendría siendo los fotogramas, que son los frames por segundo, que son la cantidad de imágenes que podían reproducir por segundo en una de estas consolas. Y de hecho, hay una historia vacilona con Mario, del por qué Mario tiene un overall, de por qué tiene bigote y por qué tiene una gorra. Y es porque, básicamente, en un espacio tan reducido, ellos tenían que decir como, ok, si le ponemos pelo, entonces es muchísimo más grande. No le podemos hacer boca y que se vea bien, entonces mejor le hacemos solo un bigote. El overall no podemos hacer como la separación entre el pantalón y la camisa, entonces mejor le ponemos un overall y ya está. Y de esta manera es como digamos, han ido evolucionando la tecnología. Esto también es múltiplo, va por múltiplos de 2. No, ¿cómo es esa? Por cuadrados de 2. Es Ajá, 2 a la 2 4 2, 2, ajá, ajá, 2 4 6 8 16, 32, 64, 128, 256 y ahí sí. exacto. Aquí yo había hecho una animación, ¿la ven? ¿La ven? La bandera de Costa Rica, Ujú. ondeando, ¿la ven? Lo que Ese hice, tiene 1, íbamos 2, moviendo 3, los, 4. este 8 por Sí, 8. tiene Ah, cuatro sí, fotogramas, son esos. exactamente. Se le puede poner más para que se vea moviendo más fluido. Pero al final de cuentas, de casi que se mueve 2 en 2. Y yo no puedo hacer mucho más, digamos, porque con solo que lo mueva para abajo una vez, ya automáticamente ya. Si tuviera 16 sería muchísimo más fluido y más bonito, ¿verdad? Eh, Claro, claro. bueno, entonces pasamos a Atari, ¿verdad? Con sus palitos. Después Nintendo, revolucionó 8, 16 y así consecutivamente, 32 bits. Después PlayStation. Y aunque no nos hemos metido mucho en la compu, pero todo va en paralelo, ¿verdad? La compu con Doom, por ejemplo. Y en esas épocas como que la compu estaba bajando un poco, ¿verdad? Digamos, el Nintendo y todo eso le estaba opacando a la computadora, digamos. Se estaba convirtiendo más que todo en esas épocas en herramienta ¿cómo se llama? Para trabajo, con aplicaciones, digamos, no era Excel. ¿Alguien sabe predecesor de Excel? ¿Algún nombre de algún predecesor perdón, antecesor de Excel, sorry. ¿Alguien sabe? O de Word, digamos. Busquen un momento ahí si quieren en Google, Lotus 123. Voy a ponerlo en el chat para que lo busquen. ¿El juego, profe? No, esos son procesador de palabras. Digamos, el Word, que es Word, digamos, Word Perfect o Mundo Perfecto era un predecesor de Word. Y Lotus 123 era un anterior a Excel, digamos. Pero es que, digamos, por ejemplo, en esa época en donde Nintendo y todos ellos estaban peleando y así, la computadora estaba más que todo por eso. Habían juegos, o sea, en computadora habían juegos. Por ejemplo, estaban empezando como los de estrategia, más que todo. Hasta que, Profe, ajá, y una pregunta, ¿y Metal Slug de quién era? es de Nintendo, ¿no? De Nintendo. Ah, no, no Sí, sé. sí, sí. Metal Slug no era más bien como de máquina arcade como independiente, Ay, no como me de acuerdo. lo que lo Esa que no se me conoce acuerdo de Metal Slug. mame por multi arcade, no sé qué. De Capcom, digamos. Ajá, ajá, ¿Cómo se llama? Para arcade. como pasó justamente con Pac-Man, digamos que no pertenecía a nadie, Ah, sino que sí, era como un arcade sí, independiente. sí. Uno que empezó con los juegos de RPG, ¿cuál era? Bueno, ¿saben qué es un juego RPG? Que eso es muy importante. ¿Por qué Final cambió, digamos? Fantasy. ¿Mm? En mi caso no, El profe. rol, es rol, ¿verdad? Role player Exacto. gaming. Digamos, anteriormente, digamos, la idea es que todos los juegos eran muy impersonales, digamos, por así decirlo. Pac-Man, usted controlaba a Pac-Man o la señora Pac-Man, Mario controlaba a Mario, ¿verdad? Y así consecutivamente, hasta que hubo un cambio de mentalidad, digamos, en los programadores, de darle al usuario un rol,
Por eso son juegos de rol, RPG, role playing game. Yo creo que el ejemplo más claro en el que uno puede estar metido en un rol es como cuando uno juega Among Us, que uno tiene el rol del tripulante. Eso es básicamente lo que se refiere a los juegos de role playing game, Sí, que usted asume el rol del personaje principal. exacto. Es un buen ejemplo haber utilizado ese porque es uno de los últimos, ¿verdad? Porque, digamos, no necesariamente, digamos, mucha gente aquí ha jugado Diamonds, pero por ejemplo, Zelda y todos esos juegos, hay muy poca gente que los ha jugado. Todos los que tienen Switch, por ahí que vi que muchos lo tienen, entonces se han jugado Zelda, digamos, usted puede personalizar hasta el nombre, o Final Fantasy, digamos. Esos Final Eso Fantasy sí, profe. empezó Final con Fantasy. eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto importante, digamos, de los juegos de rol? ¿Alguien lo quiere decir? ¿Sobre qué? Digamos, que, bueno, ya más o menos lo dije, ¿verdad? Que era que a usted lo puede meterse en el juego, digamos, como alguien, para tomar decisiones. Para mí, Eso, sí, Pokémon, profe. justo iba a decir eso, También, la toma de decisiones. exacto. También Pokémon es un juego de rol, en donde desde el principio usted lo ponen a escoger. Pero ¿dónde vamos al punto, digamos, acá? Digamos, la computadora ya se está convirtiendo. Estamos, como les dije, estamos en un proceso como de historia, ¿verdad? De videojuegos, ¿verdad? Pero ahorita nos metemos a la historia ya más antigua, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué se le está asignando a la persona? Que es prácticamente como algo que se le está asignando a los estudiantes. Digamos, hoy mismo, en vez de, por ejemplo, estar dando yo la clase, estamos haciendo una discusión. O sea, todos estamos participando activamente. Digamos, entonces, en ciertos juegos, digamos, incluido más el de juego de rol, hay una participación más grande de cada uno de los individuos, digamos, y es una programación aún más compleja y que tiene muchas variables, diferentes finales, un montón de decisiones y así. ¿Alguien quiere decir algo? Profe, usted Sí. vio, me parece súper interesante cómo ya las cosas digitales están teniendo un valor, de verdad, están siendo únicas. Hace poco con los cuadros, ¿usted no vio eso? ¿Con los qué? Con cuadros, que exactamente, o sea, lo meten en la base de datos, no sé cómo se llama la base de datos, que está protegida, pero digamos, ahora, un artista que hace un cuadro digital puede ponerle un código único al cuadro y entonces ya con el código único, aunque se tenga copia, es como la Mona Lisa, el cuadro va a ser solo único, digamos, va a ser, el original va a ser el único que tenga ese código. Y ese No código sabía está eso. guardado en una base de datos súper protegida. Entonces hace poco... NFT será. Ay, no sé cómo se llama realmente Es el que yo nombre. había visto algo que eran como unas imágenes, sí, que con movimientos y todo, y que uno... Ah, no, o sea, es un cuadro, digamos, un cuadro, digamos, sin movimiento, sin nada, solo algo que usted creó de forma digital. Y hace poco se vendió uno por $6 millones. Ish, Es la un gente cuadro que tiene digital, o sea, plata, sí, yo puedo descargarlo en mi casa, digamos, pero el mío no va a tener el certificado. el certificado, exactamente. Entonces me encanta como que ya está, bueno, no sé si es bueno o malo, pero ya están agarrando valor, digamos, ya son cosas únicas, pues se puede decir, digamos, aunque estén digitales, ya es algo, no sé, con un Sí. peso. Son Me nuevos parece mercados. Ajá, exactamente. Sí, se armó un nuevo mercado, digamos, en la parte digital. De hecho, ahora hablando de nuevos mercados, voy a seguir con un punto más. Digamos, después de, digamos, repito, Atari, ¿verdad? Nintendo, Play, y después está la competencia, incluyendo ahora la computadora, que ya alzó mucho vuelo. Todavía no me voy a meter en las primeras, bueno, puedo decirles antes de saber qué es una tarjeta gráfica, ¿alguien sabe cuál fue el nombre de una de las primeras? No necesariamente la primera, pero una que marcó, que tuvo mucha fuerza por un tiempo. Eso fue como en el 2000, más o menos, por ahí 99, 2000, 2001. ¿Alguien sabe el nombre o ha investigado cuál es el nombre de una de las primeras? Tiene un nombre como de una de magia, perdón, del Caribe, digamos. Creo que en Haití se practica mucho y empieza con V. Vudú. Exacto. Pueden buscar la tarjeta de video Voodoo. Fue una de las primeras y eso pegó muy fuerte porque ya ahora, bueno, es que no quiero meterme mucho todavía en eso, pero era, digamos, separar, digamos, partes. Entonces usted podía escoger su tarjeta de video por aparte, digamos, de todo lo demás. Eso fue un cambio, pero después vamos a eso. Pero sigamos con el mercado. Entonces seguimos y hace poco, hace como 3 o 4 años, hay cosas que están sucediendo, incluyendo los celulares, ¿verdad? Eso incluye los videojuegos de celulares, que
que cambiaron. O sea, ahora a usted le están dando un juego gratis, pero ¿para qué? ¿Por qué se le están dando los juegos gratis? Para Para comprar hacer contenido compras dentro del juego. en el juego. Para Exacto, comprar en el... exactamente. Antes usted, por Pay ejemplo, to win. ajá, exacto, pay to win. Antes usted en los videojuegos, por ejemplo, usted tenía Mortal Kombat o tenía Mario y todo eso. Y lo que habían era, usted podía desbloquear personajes, digamos, en Mortal Kombat conforme ganara y así, o con diferentes códigos que venían en revistas especializadas de Nintendo, porque hasta eso sacó Nintendo, tirado los códigos. Al final de cuentas, se tenía que comprar. Entonces, casi que era similar, pero por ahí andaban los códigos y todo el mundo podía tenerlos. O sea, con solo que alguien lo dijera, ya todo el mundo lo podía tener, ¿verdad? Y usted podía desbloquear todo y también habían los famosos huevos de Pascua, digamos. De hecho, hay un juego, hay una película, alguien, no sé si la vio, Ready Player One, no sé si alguien la vio. Yo Muy y me bueno. leí el libro. Yo ya la Sí, vi. ahí, digamos, ahí sacan un huevo de Pascua, una cosa, pero no les voy a decir nada, no les voy a decir absolutamente nada porque puede ser un spoiler por si alguien lo quiere ver. Entonces, para que sepan ya más o menos por dónde va el asunto, ¿verdad? Las cosas. Es que, digamos, en Mario todavía se han encontrado cosas y en otros juegos. Los huevos de Pascua son como, de ítems o hasta los créditos de quién la hizo o lo que sea. Eso es lo que consiste. Son cosas escondidas que dejaron los desarrolladores que nunca dijeron dónde estaban y se han descubierto y así. Pero entonces pasó eso. Actualmente estamos con las mini compras, ¿verdad? O compras hormigas en donde usted le dicen a un ítem, una skin, un aumento de algún personaje por un cierto dinero. Entonces le dan gratis esto el juego, pero prácticamente no le permite de avanzar mucho o bien los demás que tienen que gastar más dinero, superan. Entonces a veces eso hace que cierto juego dure muy poco y pero ya sacaron su buen dinero, digamos. Otros no. Otros a usted le permiten jugar, pero solo las skins o los pases de temporada y todas esas cosas. Pero como ustedes ven, al final de cuentas hay un nuevo mercado en donde usted le da gratis el juego, pero usted tiene que, para avanzar o para tener un cierto estatus, aunque al final se parece un poco a la vida real, digamos, en ese aspecto, pero para tener un cierto estatus usted tiene que gastar, digamos, en el juego. ¿Verdad? ¿Alguien quiere referirse a eso? ¿Alguien que no haya participado o algo así, que le haya tocado tener un juego y haya gastado algo? ¿Quieren contar alguna experiencia por ahí? Vamos, participen. Profe, yo quiero decir que eso es como algo irónico, porque usualmente uno gasta plata, gasta por skins, por cualquier cosa así, y al final como pasa un año y dice, ya me aburrí, no vuelvo a jugar, y no vuelvo a jugar y gasté un montón de plata, y ya nunca volví a tocar el juego. Sí. Como un gasto innecesario ahí, pero al final es como que uno como que quiere tenerlo. Sí. Marvin, ¿iba a decir algo? Yo jugaba, bueno, juego Clash of Clans, 7 años llevo con el juego, pero yo sí gasté plata Sí. para comprar las cosas, gemas y así, pero ya ahora no lo juego porque después estoy muy ocupado y ya no me gusta. Sí. Porque tengo 6 cuentas, pero ya no me gusta casi el juego. Sí, estaba metido ahí. Sí, pero ya no. ¿Quién Yo más? recién lo Marvin. descargué. Yo lo descargué hace poco, de hecho. De hecho, es un buen ejemplo Clash of Clans de lo que dice el profesor de que esas microtransacciones le daban ventajas a las personas en las etapas iniciales del videojuego, pero conforme el juego se popularizó, trataron bueno, también porque la gente se quejaba de que era un pay to win, pero el juego ahorita está como muy reinventado precisamente como para que la gente no tenga que gastar tantísimo dinero porque ellos ya sacaron la tajada del pastel. No, pero yo quiero decir algo. Ahora, con esta hora que inventaron de pases de batalla en todos los juegos, esa hora ganan un montón de plata también, porque yo veo, no solo te obliga a jugar para completar el pase, sino que te pone a pagar para tener el pase de batalla también. A mí me da gracia con eso, ahora que lo menciona, porque cuando mi primo estuvo acá, él es el que me presta el Play para jugar Mortal Kombat. Él tiene el 10. Entonces, cuando él está acá, me dijo, juegue porfa esta torre y ayúdeme a conseguir este personaje. Y nosotros, por curiosidad nos metimos y al final era solo juegue con el personaje, pero si lo quiere, lo tiene que pagar. Sí.
Ahí tocó un punto muy importante, Darling. Vean, al final de cuentas, ¿qué es lo que está sucediendo? Digamos, psicológicamente le están creando una necesidad a las personas en un cierto juego, en donde la idea es que usted, bueno, vea a los demás, porque también hay una cosa como de comunidad, digamos, vea que los otros están avanzando o que sus amigos están avanzando, que sus amigos compraron tal cosa, y eso hace que uno y también dice, es $1 o $2, entonces automáticamente uno va gastando y después dice, a veces se compra una hamburguesa y cuando usted revisa y ya después de unos 6 meses o algo así dice, uy, ya he gastado $100 y un juego, digamos, completo vale $40, $50, en donde por lo general, bueno, ya pusieron los, ¿cómo se llama? Los add-ons y todo eso, ¿verdad? Pero por lo menos, digamos, algunos ciertos juegos que se compran completos, de uno casi que puede usarlos en casi todo, ¿verdad? Pero sí, digamos, se crea una necesidad, perdón, Luis. No, iba a decir que ahora todavía ni siquiera ya con los juegos completos, porque los juegos completos ahora tienen los expansiones o Sí. ya tienen Los la DLC, versión sí. del año y DLC, así ya, ajá. que es el Cada mismo DLC juego, vale solo como que le meten, $5. ajá, exactamente, que le meten más cosas y más cosas, pero al final es el mismo juego. Sí. Y eso empezó más o menos hace como 5 o 6 años. Uno de los, Con de los, los- de los ante, por ahí, ¿verdad? Más o menos. sí, sí, con los ports o con los remakes o los remaster de Sí, juegos sí. viejos. Prácticamente en la Play, digamos, con la digitalización, con las stores digitales, digamos, en Play 4 y todo eso. Antes no se podía porque, digamos, bueno, en Play 3 también, pero digamos, por ejemplo, en Play 2 y todo eso, usted compraba el juego ya no había conexión a internet, digamos. Sí, profe, eso me encantaba a mí. O sea, tiene ventajas y desventajas la conexión a internet. ¿Cuál es una ventaja que tiene la conexión a internet, digamos, de los juegos? Juego en línea, la Sí, interacción con otras exacto. personas. Exactamente, la interacción, así como estamos haciendo nosotros ahora, digamos. Estamos interactuando, digamos, en esta aplicación. De hecho, esta aplicación era un poco popular, se salvó con la pandemia, digamos, se le dispararon las acciones. Lástima no haber comprado opciones de Zoom. Definitivamente. Sí, o sea, el que había comprado dijo, "No, vea, yo por usted voy a darles este poquitillo porque pobrecitos, ¿verdad? Para que no, hombre, ya se hizo millonario." Es que todo, como les dije, es una industria gigantesca que prácticamente los videojuegos fueron uno de los impulsos más grandes, digamos. Claro, hay aplicaciones para software empresarial y todas esas cosas, pero digamos que no ocupa tanto, digamos, tanta capacidad como los videojuegos. Vamos a ver qué más, antes de empezar con otra cosa que no sean videojuegos. ¿Alguien más por ahí que quiera decir algo? De hecho, digamos, yo había dado un curso que se llama Investigación de Operaciones, en donde yo les ponía a hacer una simulación a los estudiantes. Yo les daba una tabla, digamos, de porcentajes. No sé si ustedes han visto ustedes que, digamos, ahora hay unos famosos juegos como gachas y todos esos, que hay un cierto porcentaje para salir ciertas cosas. No sé si alguien tiene alguno de esos. Sí, bueno, yo jugaba, por ejemplo, uno de los Caballeros Zodiacos, que de ahí siempre es tirar, Ese lo tirar, juego tirar, yo. tirar. Yo lo juego. Muy bueno. Y Sí, tirar, tirar y no ver sale si le nada. sale un legendario o un dios o cosas así. Sí, muy difícil. Tiene un Ujú. porcentaje muy bajo. Pero, profe, yo le digo ahí que cuando salió Poseidón, yo tiré una y me salió 2 veces. Qué suerte. Yo últimamente lo que hice es tener un montón de gemas y muchísimas para que cada vez del mes del gato entonces recupero y así. Entonces fue mi estrategia, eliminar la suerte al azar. Bueno, pero digamos, con eso del azar, hay dos cosas, digamos, en los juegos. Digamos, ¿cómo lo programan? ¿Utilizando qué cosa? ¿Inteligencia de qué tipo? Artificial. Ajá. Hay unas cosas que son es un aprendizaje, algunos programas, digamos, videojuegos o cosas así aprenden por sí solo, digamos, van modificando. Y esas cosas son por medio de funciones, o sea, uno puede hacer una función en donde, por ejemplo, tenga x más 1 y que aumente ciertas cosas, o sea, digamos que al poner x más 1 va a darle un nuevo valor de aprendizaje, pero esos otros detalles, o sea, como les digo, digamos, uno programa utilizando muchas cosas de mate, digamos, y así, para los que han programado. ¿Quién ha programado por ahí? Yo. Ajá. Yo también.
Sí, ustedes En el saben, colegio. o sea, todo lo que le ponen a uno de mate, o sea, uno como matemático tiene una superventaja a la hora de programar. Nada más es aprenderse ¿cómo se llama? La forma de escribir en cada uno de los programas, pero tenemos una De hecho, superventaja, ¿verdad? ajá. De La hecho, al principio, sintaxis. Sí, ajá, y las primeras, los primeros cursos de Progra que yo era pura mate, sí. era pura lógica. Determine un número, bueno, determine si un número es divisible entre dos, y entonces un programita para hacer eso, cosas así. Se utilizaban módulos y todas esas cosas, pero después ustedes lo van a ver en la carrera. Entonces, digamos, yo los ponía a hacer con un cuadro de estadística. Yo les decía, él, digamos, va a hacer cierto ataque con una cierta fuerza, con un cuadro de estadística de porcentajes. Después de eso, por ejemplo, digamos, la defensa del otro personaje con otro cuadro matemático. Y así consecutivamente. Ah, bueno. No sé si se escucha, es que papá puso ahí un programilla. No, no se escucha, todo está bien, ¿verdad? Sigamos. Entonces, digamos, en resumen, la matemática, o sea, nosotros, la matemática, o sea, lo que hacemos nosotros está en todo lado, incluyendo, como dijo Michael, los múltiplos para los juegos, 2 a la n. Es, digamos, 2 a la 2, 2 a la 4. Y eso incluye no solo los videojuegos, sino también las memorias y todo. O sea, digamos, en el texto que estaba ahí, que ahorita vamos a ver el PDF, ¿qué es lo que decía? Decía algo sobre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, pero el lenguaje máquina, ¿qué son? Siempre se me confunde. El lenguaje máquina son binarios, si no me equivoco, o Ajá, es el ensamblador. ajá. Vamos a ver, Michael, vamos a Arriba. ver quién más, alguien más por ahí, que me diga cuáles son los del máquina. Vamos a ver una participación por ahí, alguien que no haya participado quiera decir, porque eso está en el PDF, digamos. ¿Cuál es digamos, qué es lo que hace la computadora por dentro? O sea, lo más básico que haya, ni siquiera la interacción que estamos haciendo nosotros de Windows, ni nada. Así, digamos, la programación de una vez directa con ella. O Señales sea, eléctricas, 1 y ceros. exactamente, los unos y los ceros. Ujú. Ceros y unos. Sí, exacto. ¿Y qué significa ese 1 y qué significa ese 0? Cuando Pasa energía, no pasa energía. Sí, tirarle un Ujú. impulso o no tirarle un impulso a algo. Muy bien, David, también ahí que habló. Y ya después siguen los lenguajes más avanzados, ¿verdad? Muy bien, pero comportamos un momento voy a compartirles el PDF, digamos, el de suave, compartir, aquí está. Se ve voy a ampliarlo un poco. ¿Qué tal ahí? Un poquillo más. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, profe, yo veo bien. Ah, bueno, muy bien. Aquí viene como lo de qué significa informática y todo eso, ¿verdad? Pero es que también, digamos, hay gente que trabaja o con la palabra informática o la palabra computación, pero eso es otro cuento. Ahí es entre España y América y otras cosas y Estados Unidos y todo, ¿verdad? Pero digamos, pero también están las palabras como ordenadores, computadoras, todo eso. Ya ahorita vemos un poco eso, porque de hecho ahorita vamos a tocar el tema para que sepan, de Mac versus PC y todas esas cosas, pero eso es después. Vamos a ver aquí un poco, primer dispositivo manual fue el Abaco, ¿verdad? Y qué interesante, bueno, ese todo el mundo lo conoce, pero qué interesante esto, no sé si vieron lo de la máquina aritmética de Pascal, ¿verdad? Qué interesante. No sé si alguien quiere referirse a ese pedacito de la historia. No, nadie. Porque era un Profe, yo matemático. es que ni siquiera lo había visto nunca ese instrumento. Sí, yo ¿Verdad? tampoco. Sí, puede ser que para algunos fuera muy nuevo, ¿verdad? Ese instrumento. Porque uno dice, Pascal, sí, 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 todo lo que conocemos de Pascal, ¿verdad? Pero mira, Pascal agarró y se metió en 1600 ya quería hacer la primera computadora PC Gamer Master Pro, ¿verdad? quiero jugar Doom, digamos, dijo, no mentiras.
voy a inventar a Mario, vamos, ¿verdad que sí? Pero no crean, imagínense, vean lo que hizo. La máquina aritmética de Pascal sumaba y restaba y los resultados aparecían por una ventanilla. O sea, imagínense el nivel que tenía. Y digamos, entonces uno se pone a pensar, además de matemático, era ingeniero. O sea, en esas partes. Se parece mucho a las calculadoras. No sé si alguien alguna vez vio que habían unas calculadoras que usaban nuestros papás o nuestros abuelos para mover, digamos, para sumar, que eran como unas reglas. Nunca nadie las vio. Con un palito se movían, solo que no me acuerdo cómo se llamaban. Tengo que preguntarle a papá el nombre. Yo no. Yo después les mando. Creo que me parece que yo sí. Sí. La agarré para jugar al mercado. Sí, uno movía los números y iba sumando, digamos, o restando, dependiendo. Después, Sí, que ponía y bajaba la palanca, creo que era. Digamos, las más manuales, digamos, era como tener una regla de esas de escalas, un escalímetro, pero era como aplastada. De hecho, yo creo que papá la tiene. Un día le voy a mandar una foto. Entonces, uno lo que decía, con un palito, con un dedo, como si fuera, digamos, como lo que tenía en los celulares, que tienen un lápiz, digamos. Usted bajaba los números, iba sumando. Yo se las voy a enseñar. Pero eso sí, les quedó mal, digamos, en este momento. Pero ahora es que fue en el momento que me acordé ahora. Después está una máquina analítica, acá, digamos, esta la Charles Babbage, Babbage, bueno, perdón por el inglés, de Charles, no sé cómo pronunciar ¿verdad? Aquí es considerado como el padre de la informática, ¿lo ven? Luego me interesa, bueno, aquí está lo de Boyle, pero vamos a detenernos un momento. Bueno, aquí está Watson, el de la IBM, pero aquí me interesa Alan Turing. Me gustaría que alguien participara, tal vez nuevo, que no haya participado y que diga algo sobre Alan Turing, sobre la historia, algo pequeño o grande, si lo conocen. Pero Yo no sé si me estoy confundiendo con él y eso lo pensé ayer, pero ya era muy tarde para ponerme a investigar. Yo había escuchado que a él lo envenenaron. Lo que entendí fue como que a él lo habían envenenado con una manzana. O sea que es como un mito, pues, una historia ahí extraña. O no sé si me estoy confundiendo de persona. Y que por eso el logo de Apple es una manzana como mordidita, digamos. ¿alguien quiere referirse a eso? Voy a Él era el que volverme. había hecho la máquina de Enigma, si no me equivoco, y como él era homosexual, si no me equivoco también, por eso es que es lo de la manzana envenenada, porque él envenenó la manzana para en vez de morir Ok. como encarcelado, cosas así, él decidió morirse por medio de la manzana envenenada. Ya, fue un suicidio entonces. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, yo quería aportar nada más que todavía lo estudiamos. O sea, yo en mi carrera en computadores todavía veíamos máquinas de Turing. Sí. Ajá. Digamos, Alan Turing, bueno, tal vez empecemos con la parte final, digamos, con lo de la manzana. Él sí era gay, pero en esas épocas en Inglaterra era prohibido y era un problema, todas esas cosas. Entonces a él le daban sustancias químicas para, ay, ¿cómo se llama? Casi que, o sea, para Era esas como cosas. para el control hormonal. Exacto, para control hormonal. Así. Entonces de ahí él tomó esa decisión. Pero, digamos, anteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo él? De hecho, hay una película y todo. Está en Descifrar Netflix. los códigos que mandan los alemanes, cosas así, si no me equivoco. Ujú. Digamos, los alemanes habían desarrollado una máquina para enviar códigos, digamos, obviamente codificados, entre ellos y ocupaban lograr decodificar esa máquina especializada que hicieron los alemanes. Sí, Joseph, perdón. Joseph. Fue un... Como que se le corta el audio. Joseph.
Ah, bueno, está bien. ¿Alguien quiere decir sobre esa máquina? Digamos, la máquina de Turing para decodificar. No me acuerdo exactamente el nombre de la máquina alemana, pero como les dije, los alemanes desarrollaron un código especializado que cambiaba cada cierto tiempo. Es decir, no es lo mismo tener un código, digamos, que cambie. Obviamente todos van a cambiar cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero a veces era muy sencillo de determinar por medio de un cierto análisis. El problema es que esa máquina que hicieron los alemanes generaba códigos constantes y nuevos cada cierto tiempo y mucho más difíciles. Es como cuando uno, digamos, ustedes ponen un password, digamos, una contraseña de ustedes con ciertas cosas, digamos, hay gente que podría averiguar, digamos, hay gente que pone, ojo, ¿verdad? Si alguien de ustedes tiene, digamos, alguna de estas cosas en su contraseña, vaya y cámbielo de una vez, ¿está bien? Digamos, por ejemplo, que pongan el año de su nacimiento o un número con la fecha de su cumpleaños, o números como 1, 2, 3, 4, 5, 6, cosas así, o que tengan el nombre suyo, o ¿cómo es que se llama? Mes de nacimiento, el nombre de los papás, todas esas cosas, digamos, en la mente de uno, o sea, uno a veces le cuesta generar algo que no esté relacionado con algo que uno conoce, o sea, obviamente, ¿verdad? Porque dices, ya ustedes en los cursos de didáctica van a aprender ciertos detalles, digamos, cognitivos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Entonces uno tiene ciertas tendencias a hacer ciertas cosas. Entonces, a veces es, digamos, cierta forma no fácil, sino cierta forma predecible, o sea, uno puede predecir ciertos códigos o ciertas cosas de las personas o eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos cerraron una máquina y esa máquina obviamente de ahí no tiene un pensamiento cognitivo como el que tenemos nosotros. Entonces ella podía generar códigos y por medio de ciertos detalles le podía decir, digamos, un nuevo código a todos los alemanes. Entonces estaban ganando la guerra gracias a esas codificaciones, o sea, no Enigma era, podían. profe, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Enigma era que se llamaba la máquina de los alemanes, ¿verdad? Era, o era la de ellos. No, el No, Turing Enigma era creo que la alemán. alemán. Muy bien, gracias. Sí, es que a veces se le da a uno todo eso. Entonces, llamó una serie de matemáticos y informáticos y todo, y entre ellos estaba Alan Turing, ¿verdad? Para desarrollar una máquina que le pudiera permitir a uno conocer cómo la otra máquina, digamos, realizaba las codificaciones. Entonces hizo una cosa gigantesca en donde el asunto era digamos, el asunto que para encontrar un código se ocupa tiempo, bastante tiempo, para saber cuál es. O sea, una persona podría encontrar el código, pero duraría meses. ¿Y de qué pasa? Si el código se lo hacen cada día o cada 2 días o cada 8 horas, no hay tiempo para encontrar la codificación. O sea, no sé si alguna vez ustedes en la escuela o en el colegio jugaron con codificación. Bueno, yo lo hice, yo no sé ni por qué, tal vez era porque uno sabía que iba a hacer, que al final de cuentas terminé estudiando mate. Entonces a veces lo que hacía uno, que A valía tanto, digamos, A era B, entonces movía las letras por uno, entonces, digamos, el amigo de uno sabía que lo que le estaba diciendo uno nada más movía la letra -1, entonces hallaba lo que yo le decía con algo que nadie iba a entender, o que brincaba 2 o que brincaba 3, y así. Entonces eso es una codificación pequeña y sencilla, digamos, que pueden hacer ustedes. No sé si alguien lo hizo alguna vez, o solo soy el único yo que estaba loco de chiquitillo. Profe, yo quería decir nada más que esa guerra ¿Sí? fue un avance demasiado grande en las tecnologías de telecomunicaciones. Fue increíble lo que avanzó la ciencia en esa guerra, digamos. Sí. Con la máquina de Turing, código Enigma, todo. Ah, sí, los dos, Avanzó ambos, tanto los demasiado. alemanes, Ajá. como lo hicieron esa máquina Enigma, como los aliados con la máquina de Turing, hizo ahí, tiró las computadoras para arriba. Exacto. Entonces lo que hacía era muy rápidamente determinaba cuál era el código. Porque, digamos, si en ciertos códigos también tienen que venir fechas, o sea, y horas. Atacar, no sé, atacar en el Mediterráneo o atacar África a ciertas horas, ¿verdad? Entonces, con ese código decía, o bien, los alemanes mandaban, vamos a mandar un ataque aéreo a una cierta hora a Inglaterra.
Entonces, dentro del código que ellos mandaban, obviamente tenía que venir la cantidad, la hora y todo eso. Entonces, siempre había que tener un cierto conocimiento. Entonces, algunos de esos dígitos o signos que estaban ahí codificados tenían que ser horas, posiciones estratégicas, ubicaciones espaciales. Entonces, gracias a eso, Turing hizo una máquina en donde pudo descifrar en corto tiempo, pero, o sea, rapidísimo para la época, esos códigos. Y obviamente, bueno, en la historia, porque lo que dicen es que ellos no podían, escogían a ciertas cosas para salvar, porque si salvaban todo, obviamente se daban cuenta que ya se, digamos, o sea, los alemanes se iban a dar cuenta que se dieron cuenta de que tenían poder decodificarlo. No sé si me debe entender. O sea, si ellos hacían ver que iban adelante de todos los ataques, se daban cuenta que ya la habían decodificado. Entonces no podían hacer eso. Ellos tenían que escoger ciertas cosas para salvar. Pero todas esas cosas estratégicas le daban mucha ventaja a los aliados para ganar a los alemanes. Entonces, al final de cuentas, como dijo Luis, uno estudia las máquinas de Turing. De hecho es interesante porque al decir eso, Luis, en una matemática que yo también para informática, es que yo doy un curso por muchos años en la Escuela de Informática en la Universidad Nacional, daba investigación de operaciones y matemática discreta, pero informática se pasó a la Valencia. Entonces, en esos casos, pasar de la UCR a la Valencia por dar un curso a las 5 de la tarde, las presas eran enormes, o sea, no podía llegar. Si estaba de 1 a 4 o 1 a 3 y media dando el curso, mentiras que iba a llegar a las 5 y solo por un curso. Entonces dije, no, me quedo solo con la UCR. Pero en esas épocas, cuando era más fácil, yo les daba a ellos máquinas de estado finito, autómatas de estado finito, y máquinas de Turing, digamos. Yo les daba cintas a ellos. Una cinta, bueno, al decir cinta, después les voy a enseñar un examen, a ver si lo tengo por ahí. Era un número con un código, o sea, no sé si alguien está en Hacienda. ¿Alguno de ustedes tiene que meterse en Hacienda a hacer declaraciones? ¿Alguien por ahí? No. ¿Usted, Sharon? No, profe, yo no. Nadie. Es que, digamos, en Hacienda a usted le mandan 2 filas de códigos, una con una letra y otra con un código. Entonces, esa es como una cinta de máquina de Turing para codificar, digamos, su contraseña para entrar al lugar. Le dicen la P vale tanto, el A vale tanto y el C vale tanto. Entonces, con eso uno decodifica. Entonces, esas cintas son hechas por una computadora programada. Entonces, prácticamente es un código en el que muy difícil de descifrar para cada uno. Tendría que ser muy específico y digamos, que algún hacker la tenga contra usted para que puedas sacar eso, digamos. Voy a seguir compartiendo la pantalla para avanzar en eso. De hecho, vamos a ver, la idea de hoy, bueno, la idea es intentar no tanto trabajar con lo del hardware, vamos a ver si podemos trabajar con el hardware, pero la idea es, ¿qué hice? Sí, compartir, muy bien, está bien. Vamos más adelante y aquí algo muy interesante. Bueno, esto para que ustedes lo lean, no voy a irme como a las partes acá. Aquí hablan, bueno, aquí está lo de Enigma. Sí. Y esto es muy interesante, vean lo del IBM y este computador, ¿lo ven? Vean lo que decía, pesado 70 toneladas y contaba con más de 800,000 metros de cable. ¿Alguien sabe cómo se llama la primera computadora que pusieron en la UCR? ¿Alguien por ahí sabe el nombre que empieza con M? O, no sé, ¿lo digo o lo quieren investigar? El nombre de la primera de la UCR. Tal vez alguien ahí que está en la compu, Google. Empieza con M, primera computadora de la UCR, que era algo como... Exacto, la Matilde, muy bien. Sí, era un bicho gigantesco. Mi mamá fue la que adivinó porque yo le pregunté, porque ella siempre me cuenta. Bueno. Y entonces yo, mami, ¿cómo se llamaba? Y se empezaba con M y ella, Miranda. Ya, Matilde. Matilde, sí, así le pusieron. Y vean, digamos, vea por ejemplo esa Mark I, dice, sumaba 2 números en menos de 1 segundo y multiplicaba en 3 segundos, o sea, era un nivel.
Vamos a ver, hay un capítulo de Los Simpson donde el científico, ay, ¿cómo se llama ese científico? Siempre se me da el nombre, de anteojillos. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? De anteojillos. De Los Todos Simpson. de anteojillos. Frinkle, no sé. Frinker, sí, Frinker, no sé qué era, ¿verdad? ¿Se acuerdan del capítulo que Homero le dice que si las computadoras pueden servir para conseguir pareja? Y él le dice que sí, pero que las coincidencias van a ser tan exactas que se perdería la emoción del cortejo, dijo. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Voy a buscarlo en YouTube, digamos. Todo el fiebre. No, es para que vean lo que él dice. Profe, y en Talentos Ocultos, no sé si han visto esa película. Son de unas mujeres afroamericanas que trabajaban en la NASA. No. Es muy buena porque presenta la historia de tres mujeres. Una es una calculadora humana, una ingeniera y otra era informática, pero fue, digamos, la primera que logró trabajar bien con una de estas computadoras que pusieron ahí. Entonces, digamos, fue la primera en que la logró programar. Es interesante eso. Ahora después me manda, digamos, los datos de eso. ¿Está bien? Pues, bueno, de lo que está diciendo el compañero, sí. Yo he hecho esa película, hice en trabajo en apreciación de cine. Talentos Ocultos, creo que se llama, si no me equivoco. Sí. Sí, Talentos Muy Ocultos. buena, sí. Tengo que verla. Es bastante buena, de hecho bastante reflexiva. A mí me la recomendaron. De hecho, para la administración de Obama, le otorgó un premio a la que está basada la película, digamos. A Katherine Johnson, creo que se llama. Porque nunca tuvo el reconocimiento. Es cierto, dicen que hasta lo de Obama fue que se le reconoció, pero que se mantenía oculto. Sí, de hecho, actualmente salía a la luz muchas de las cosas, ¿verdad? Especialmente de todas las ¿cómo se llama? Todos los desarrollos gracias a las mujeres, que prácticamente era como, o sea, hizo algo y nadie sabía hasta ahora que se está mostrando todas las cosas, por dicha, porque muchos de los desarrollos, incluido el algoritmo para el viaje a la luna y otras cosas más. Sí, probablemente a ella se le ocultó tanto por ser mujer como por ser afroamericana. Entonces no era como que el país se sintiera muy orgulloso. Ah, sí. De hecho, profe, creo que en la película también hablan de esa mujer, la que ayudó en lo del mensaje. Sí. Sí, es que ella ayudó en 2 cálculos, digamos, para 2 viajes muy importantes. Sí. Y vamos a ver, esas computadoras, ¿cómo trabajaban? Digamos, bueno, las anteriores era puro lenguaje máquina, ¿verdad? Tenían que ir dándole, digamos, con los circuitos y todo eso, ¿verdad? Pero después de eso hubo un pequeño avance. ¿Cuál es ese avance? De hecho, se ve en esta imagen de los Simpson. Ahí es el nombre que se utilizaba, hasta para Matilde. Tarjetas perforadas. Ajá. De hecho, la matrícula en esas épocas habría que preguntar a los papás de uno, pero yo creo que era con tarjetas perforadas. Ahora ahora se cae en matrícula, ¿verdad? A cada rato. Bueno, no sé cómo les ha ido con la matrícula en eso. No se les ha caído, digamos, a veces. Es como que no se me caiga la página de matrícula cuando estoy matriculando. Yo he tenido suerte que nunca se me ha caído por eso. A mí no me ha pasado eso. Ha mejorado en estos últimos años, pero antes era... El día se me cayó sí. a un segundo la matrícula. Antes pasaba mucho. Antes era una calamidad. Pero en esas épocas ya me imagino que también habían los problemas con las tarjetas. Pero veamos suave un toque. Vea. No, ¿se escuchará el sonido o no? Me dicen. O si no lo tiro voy a tirarlo por acá. Es increíble que alguien tan cercano a nosotros sea un inmigrante ilegal. Por desgracia es cierto. Vine aquí después de mi graduación en el Caltech.
Tecnológico de Calcuta. Como primer estudiante en mi grupo de 7 millones. Fui aceptado para estudios de graduado en Estados Unidos. Vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, siempre te amaremos. Llénanos de orgullo. Nunca olvides quién eres. No, mamá. Y nunca te olvidaré, Mangula. Lamento que nuestro matrimonio arreglado no se realice. Adiós, amado mío. Entré al Instituto Tecnológico de Lomas de Springfield, bajo la tutela del brillante profesional Juan Brinco. Sí, la Blinker 7 se ve impresionante. No la toques. Pero pronostico que en 100 años las computadoras serán 2 veces más potentes, 10.000 veces más grandes y tan costosas que solo los 5 reyes más ricos de Europa las tendrán. ¿Puede usarse para buscar parejas? Teóricamente sí, pero las combinaciones serían tan perfectas que eliminaría la emoción de la conquista romántica. Eso sí. 9 gloriosos años después terminé mi tesis de doctorados, 200.000 tarjetas perforadas en perfecto orden que componen el primer juego de damas chinas computarizados. Ni los mejores jugadores podrían superarlo. Oye, ¿para qué es esta? ¿Por qué lo volví? Bueno, no sé si se escuchó, sí. Sí, pero sí se escuchó. Bueno. Yo... Pobre Apu. De hecho, si ustedes notaron, hasta en ese capítulo es que los quieren echar, ¿verdad? Entonces, hasta ahí muestran algo, digamos, como dijo la compañera de lo de afroamericano, digamos, no hay mucho reconocimiento. Vean, ahí él hizo la primera videojuego de damas chinas y todo, y todavía lo quieren echar, ¿verdad? Digamos, pero eso son problemáticas que ven. Ahí lo interesante es que dice lo de las predicciones, ¿verdad? ¿Lo vieron? Y lo del tamaño de las computadoras, ¿verdad? Y de hecho más adelante viene, en este mismo documento, viene algo interesante. Bueno, antes de eso está esta John von Neumann, es la primera idea de programa interno y estudió el fundamento teórico para la construcción de una computadora electrónica, la von Neumann. Ese es un super avance, digamos, él. Es como, digamos, está Turing, está después von Neumann, que ya empiezan así con la posibilidad de programarlas, digamos. ¿Lo ven? Pero una programación diferente. Aquí más adelante, suave. Voy a irme un toque más adelante. Aquí, predicciones fallidas, ¿lo ven? Digamos, eso cuando lo estaba leyendo, me recordó esa parte del video de los Simpsons, ¿lo ven? De hecho, sale acá lo que dijo hasta Bill Gates, digamos, vean, con 640K es suficiente para cualquiera. Bueno, era de 1981, ¿verdad? Y por ahí decían que las computadoras también iban a ser gigantes. Bueno, este lo dijo bien, digamos. Yo creo que los ordenadores futuros no pesarán más de 1.5 toneladas. Al menos dijo que no pesarán. O tal vez, no sé si fue mal traducido, y decir los ordenadores de futuro pesarán. Entonces eso me quedó como duda en esta, de por qué es fallida si en realidad no está pesando más de 1.5 toneladas, pero no sé. Tengo que revisar a ver si en el documento fue un error, un dedazo. Y vean lo que dijo aquí. El editor de libros dice que no va a durar más de un tiempo. Pero y obviamente son otras épocas, ¿verdad? Pero al final de cuentas el boom de la informática fue enorme. Vamos a ver qué más había aquí. Bueno, aquí está el nuevo, digamos, después de que las computadoras fueran gigantes, ¿verdad? Enormes, y que solo fueran para universidades y para, ¿cómo se llama? El gobierno y todas esas cosas. Empezó un nuevo boom. Digamos, que es las PC o la Personal Computer, ¿verdad? Alguien, digamos, pregúntenle a los papás o alguien de ustedes todavía tiene una por ahí. Alguien que diga si tiene una de estas, por lo menos de los 80 o 90. Porque vamos a hablar un poco de los dispositivos, digamos, bueno, ahora son USB, ¿verdad? Pero antes, ¿qué era?
Vamos a volvernos a no compartir. ¿Quién quiere decir cómo eran antes? Antes Los de, cassettes, digamos, estaban, por ejemplo. eso, Los ahora- disquetes. Ajá. eso. Hay Yo en la escuela digamos, nos enseñaron con esos computadoras viejitas todavía, con disquetes. sí. O sea, devolvámonos desde aquí para abajo. Por ejemplo, ahora está el USB, ¿verdad? Las llaves mayas. Antes de eso estaba DVDs, ¿verdad? CDs. Antes de eso eran, exacto, los disquetes. Yo tengo por ahí todavía. ¿Alguien los ha visto o alguien nunca los ha visto, los disquetes? Diga por ahí, levante la mano, diga yo nunca he visto nada. Yo sí, profe, yo soy bastante old school y sí, los conocí. Ah, bueno. Hasta los utilicé en la escuela. Sí. Digamos, ustedes sabían, vamos a ver, que hubo un momento en el que las computadoras no tenían disco duro. ¿Alguien sabía eso? ¿Nadie? ¿Cómo trabajaban esas? ¿Alguien sabe? ¿Michael por ahí o Luis? Ya y no tenían memoria ROM, entonces se iniciaban y hacían lo que tenían que hacer y cuando se apagaban, como por tarea nada más, digamos. Profe, yo tenía entendido que, digamos, como los datos eran muy pocos, a veces en los mismos trabajos, o sea, se metía el disquete y eso activaba el programa y todo trabajaba entre el mismo disquete y cosas así. ¿Qué controlaba, digamos, todas las computadoras? ¿Cuál es el software principal? Por aparte del Sistema BIOS, operativo. ¿verdad? Ajá, el sistema operativo. ¿Cuál fue el primer sistema operativo, así como abierto al público? MS2, creo. Ajá, el DOS, ajá, Microsoft, ajá. Y ¿qué es lo que hacía uno? De hecho, nosotros teníamos una aquí en la casa, digamos, pero yo tuve esa hasta el 99, aunque tenía, digamos, ya una más nueva, pero era bonito trabajar con esa. En un momento no tenía disco duro, entonces solo estaba el DOS. Entonces, digamos, por ejemplo, para hacer un programa, digamos, WordPerfect o Lotus, lo que hacía uno era meter el disquete, digamos, se iniciaba. Entonces, eso se trabajaba con símbolos. ¿Alguien ha trabajado con símbolos del sistema? Sin contar a Luis y Michael, porque fijo sí. ¿Alguien más por ahí? O Kendall, yo creo que también. ¿Quién ha trabajado alguna vez con el símbolo del sistema? ¿O nunca han entrado símbolo del sistema? Yo, profe. Ah, bueno. ¿Alguien más por ahí? En símbolo del sistema, digamos, uno trabaja con C2 puntos, dir y todas esas cosas que dir es para poner un directorio, para desplegar todo el directorio completo y C era, bueno, CD, creo que era, bueno, hay una cosa, ya se me olvidaron algunos de los comandos, pero uno Es tenía como, que profe, identificar. usar es como usar el CMD. Sí, el CM Sí, es el símbolo del el sistema. símbolo del sistema. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Uno llegaba y se le cargaba el sistema operativo MS-DOS, ¿verdad? Y quedaba, digamos, en la unidad floppy, digamos, disponible. Por ejemplo, A, B o C o D, como sea. Entonces, usted metía el disquete. Entonces, en el disquete ya le ponía, digamos, dir, digamos, a 2 puntos o algo así. Entonces, ya le desplegaba el ejecutable, bueno, todo la carpeta de archivos. Entonces, usted entraba al ejecutable y listo. Y en esa época también había juegos, digamos, por ejemplo, habían juegos en donde tenían 4 disquetes. Entonces, por ejemplo, era como en Play 1, inserte el CD2, inserte el CD3, era algo así. Pero se trabajaba a puro eso, a puro, ¿cómo se llama? Floppy, digamos, a puro disco, sin tener disco duro. Entonces, ya después, al tiempo, ya pusieron los discos duros, los primeros discos duros. Y de ahí es mucho más fácil, digamos, todo. O sea, ya podían estar adentro, no tenían que estar uno puro disco y prácticamente los discos se convirtieron para tener una extra de almacenaje como ahora. Ahora o antes con los CDs o DVDs ya no se tenía que usar el disco duro interno para grabar, digamos, un juego o un programa o también para llevarlos de un lado a otro. Antes no, antes era puro, ¿cómo se llama? Antes de eso era puro disquete. Digamos, estas primeras computadoras como la que sale, voy a compartir en esa imagen. Muy probablemente esta era a puro floppy, digamos. O tal vez si era muy moderno y tenía mucha plata, entonces ya tenía su disco duro.
Y eso es lo que sigue, digamos, las estructuras de la computadora, digamos, está el hardware, que es el elemento físico, y el software, que son todos los programas. Y como les dije, digamos, el primero, digamos, y principal es ese, el sistema operativo. Hay otras cosas como el BIOS y todo eso para que no se metan. ¿Qué hora es? Ya son como las 2:20. Yo creo que ya la próxima clase ya trabajamos con el hardware y con partes de software, ¿verdad? Pero hoy lo que hicimos fue como la historia y ya por lo menos vimos el... Ah, bueno, antes para terminar, ¿cuáles son los principales sistemas operativos? Sí, los primeros, los principales, ¿cuáles son? Actualmente, Sí. de Windows, que es el Ajá, que más se usa, Mac, OS ajá, y sí, Linux. exacto. El Linux es el gratuito y programable, ¿verdad? Código abierto. Y en celulares, porque recuerdan que al final de cuentas están bien, de los celulares es una herramienta didáctica. ¿Cuáles serían? Ahorita, como tal, bueno, van a sacar el Harmony OS para Huawei, pero Ujú, prácticamente todo está basado en Android. ajá, Eh, Android propio y iOS. exacto, que es el de la Mac. Y ahí se pelean con los stores, ¿verdad? Digamos, entonces y alguien quiere referirse que, ya para terminar, porque la idea es como empezar con todo lo de adentro. Vamos a dejar de lado el sistema operativo, pero por lo menos ya para terminar hoy, decir, ya vimos el sistema operativo. ¿Qué es lo que hace, digamos? Ya más o menos lo vimos, pero en general, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien quiere decirlo? Nos permite controlar el hardware de Y forma... además, y los, el software, las dos cosas. Ah, sí, bueno, sí. Obviamente, ¿verdad? Sí. Hay una historia de peleas, ¿verdad? ¿Entre quiénes? ¿Entre cuáles dos personajes de la historia? Como los más influyentes. Bill Gates y el otro, el de ahí. A ver, se me Ajá, olvidó el nombre. Steve Ay, Jobs. Steve Jobs. exacto. Ajá. De hecho, la historia de Steve Jobs es muy interesante, ¿verdad? No sé si alguien quiere decirla así muy rápido en un minuto. ¿Alguien, por lo menos que vio la película o algo así? ¿O más o menos leyó un poco de él? ¿Alguien, algún fan de Mac? ¿Por ahí? ¿Nadie? Vamos, Yo creo participen. que Ajá. a ese lo habían sacado de la empresa, ¿no? Y Ajá, por en eso una parte lo también lo volvieron sacaron. a meter porque iba para abajo. Sí. Y después, era una cuadrática cóncava hacia arriba. Empezó bien, después hicieron un montón de cosas, digamos, lo sacaron y empezó a bajar y bajar y bajar. Y él empezó con un nuevo boom. ¿Cuál fue el boom nuevo que él hizo? Digamos, bueno, aunque hubieron presentaciones de otros antes, pero él empezó a hacer ¿cómo se llama eso? Que también, el E3 y todo eso para hacer presentaciones de juegos y presentaciones de nuevos programas. Él prácticamente fue el icono principal de eso, ¿verdad? De presentar las nuevas cosas, los nuevos gadgets tecnológicos o las nuevas mejoras de ciertos dispositivos, con una presentación, ¿verdad? Bill Gates lo había hecho antes, aunque hoy hay muchos fallos. Uno puede buscar una presentación de Bill Gates en donde hay un pantallazo azul cuando está presentando una impresora de conectándola a Windows. O sea, desde ese momento el pantallazo azul se volvió popular. En todo momento puede ocurrir el pantallazo azul. Bueno, ahora ya hay como pasa estabilidad. Uno de los mejores, ¿cuál es en Windows de los últimos años? ¿Cuál fue uno de los sistemas operativos más estables? ¿Alguien que diga el nombre? Sin contar este último, digamos. Y el 7 que creo que fue un desastre. El XP era muy estable. Exacto, exactamente. Y antes de él, tiene un número de un año. 98 era. 98. Sí, 98. sí, 98 y 95, ambos yo creo que fueron muy estables, ¿verdad? Sí, realmente yo creo que entre los dos, creo que el 98 fue más estable. Sí, sí.
lo interesante de los sistemas operativos, ¿alguien sabe cuál es el brinco que ustedes tienen que comprar, digamos? ¿Saben, digamos, la generalidad que ha pasado con los sistemas operativos de Windows? Digamos, bueno, no sé si lo pueden revisar. Digamos, ustedes tienen que brincarse uno. O sea, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Uno bueno. Eso sí. Por lo general. Profe, pero bueno, bueno, sí. Yo desde era el Windows XP, después el Vista, después el 7, El Vista el fue 8. Ajá, horrible. Realmente a mí el Vista me gustaba, no sé por qué lo odiaban tanto. Yo creo que es porque están muy acostumbrados al XP. Pero en teoría está el 8 y está el 8.1, pero sigue siendo el 8, pero en realidad tenía como varias reformas respecto al 8. Entonces, en teoría hubo dos malos. Sí. Pero es que casi que uno de esos, Windows 7 o Windows 10, el Windows 8 murió solito. Y eso pasó al Vista. Entonces está el XP, el Vista malo. Bueno, aunque como dice Michael, tiene sus cosas bonitas, pero no le gustó a la gente. El 7, estuvo bien. El 8 murió casi y nadie lo recordó más. Y después el Windows 10. O sea, eso quiere decir que cuando salga el Windows 11, lo que sea, mejor no lo compre. No, mentiras. Creo que le van a poner como 10X o Windows X, una cuestión así. Sí, al rato lo salga como Windows 1, porque ustedes, como está lo de Xbox, que se volvieron, puede ser que salga el Windows 1. No, pero yo creo que eso ya como que está cambiando, porque ya no es como sacar versiones, sino sacar versiones del mismo, digamos, del Windows 10, sacar otras versiones del mismo. Sí, pero en algún momento tienen que volver a poner un Windows porque también es necesario. Sí, me imagino que van a hacer como con el XP, que está como el Service Pack 1, el 2, el 3, y que no lo querían dejar morir. No. Ven. Entonces yo creo que ya vamos terminando porque ya más bien se nos hizo. A veces, bueno, algo importante, esta clase más bien fue demasiado larga. Por lo general las clases es como de 2 horas o algo así, pero sentí como que, bueno, al menos de emoción de mi parte y algunos de ustedes también. Pero sí, más o menos es como 2 horas 10, perdón ahí que me pasé, porque eso es importante, digamos, las clases virtuales no pueden superar una cierta cantidad de tiempo porque hay nivel de cansancio, ¿verdad? Entonces más bien me disculpo. Pero digamos, y más en el momento, digamos, que le toque, digamos, porque van a haber unas clases que sí vamos a hacer, digamos, con pizarra y esas cosas, y con los programas, entonces sí, me voy a pasar como OBS, igual el Zoom va a estar por ahí abierto, pero la idea es esa, como para, ya cuando estoy explicando el programa, sí, tal vez va a ser como un poquillo más impersonal, como más directo, y cuando estas discusiones como estas, vamos a hacerlas, digamos, por Zoom, o en algunas vamos a hacer híbrido. Entonces, gente, ya con eso terminamos. Espero que, digamos, algunos de los que no participaron o algo así les haya gustado. La idea es esta, como hacerlo muy interactivo y que como que hagan hacer un resumen de toda la historia, porque lo que sigue es ya ver cada uno de los componentes. Vamos a ver también, digamos, para que sepan, creo que voy a buscar algunos documentos más. Vamos a trabajar un poco sobre qué es lo que está pasando con con dos tipos de minería, el data mining y la minería de Ethereum o Bitcoins o coins o monedas digitales en realidad, para no darle publicidad a ninguna de ellas. Entonces, para que analicen qué es busquen qué significa el data mining y para que busquen también qué significa minería de criptomonedas. Después también vamos a trabajar por acá, que es un antivirus y todas esas cosas y algunas recomendaciones de los antivirus, como el Windows Defender y todas esas cosas. Hasta pueden compartir memes si quieren esta semana de los antivirus. Y después, digamos, qué es el software libre y qué es el software de paga y todas esas cosas, para que sepan esas 4 ideas. Y en el centro vamos a hacer el hardware. La idea de una tarea, pero después de eso es más adelante, es que para que sepan de una vez, para que vayan pensando, la idea es que van en una parte, al menos una parte de las preguntas de la tarea va a ser, digamos, que ustedes armen una computadora.
O sea, vamos a trabajar con los precios oficiales de lista, digamos, no los precios sobrevalorados que hay ahora porque hay problemas y después vamos a hablar de esos problemas la próxima semana. Pero la idea es que, digamos, cada uno va a decir, bueno, yo quiero una computadora súper cara, PC Gamer, porque eso es lo que yo busco. Y la idea es que den un listado de los elementos, de los componentes que quieren ponerle con el precio de los componentes y después tienen que hacer una justificación del por qué. O sea, yo no les voy a poner un límite de presupuesto, pero la idea es que ustedes pongan algo realista de cada uno de ustedes, digamos. Si ustedes dicen, no, yo quiero, a mí me encantan las computadoras y yo soy PC Gamer y no importa, yo voy a, hasta, pueden decir, yo voy a pedir un préstamo para esta computadora o lo voy a pagar hasta 0 o 6 meses. O sea, la idea es una justificación de algo real que comprarían ustedes. Pero si otra persona dice, a mí no me interesa nada de eso, yo quiero una computadora básica solo para Zoom y todo eso, y prefiero buscar la computadora más básica con cierto presupuesto, y listo. Y entonces la idea es que digan qué procesador, qué partes, qué parte le pongo y por qué la escogieron, ¿verdad? Y eso incluye que alguien pueda decir, no, yo quiero la tarjeta gráfica incorporada o la tarjeta gráfica por fuera, pero para que digan por qué, digamos. Me explico, no va a haber un límite de presupuesto. Entonces, ya para los que saben, ya en un toque lo hago, 5 minutos. Y para los que no, para al menos para que conozcan y se emocionen, digamos, en cómo hacer, cómo armar una computadora y qué cosas, porque la próxima semana, digamos, vamos a hablar de los componentes. Entonces vamos a ayudar y pregunten, ojo, vea, si en este momento van a cambiar de computadora, aprovechen, digamos, a preguntar. Ojo, les digo una vez, porque vean que Michael, o sea, yo más o menos sé ciertas cosas, pero vamos a aprovecharnos de Michael, o digamos, si él nos ayuda, porque él sabe muchísimo. Entonces le pueden decir, es que yo quiero, digamos, vamos a referir ciertos procesadores de ciertas cosas, de ciertas tarjetas gráficas y las ventajas y desventajas de tener una computadora portátil versus una computadora de escritorio. Y para que pregunten, ¿verdad? Porque la idea es que tengan una computadora que les vaya a rendir 3, 4, 5 años y no algo que les vaya al año ya la van a tener lenta porque se compraron una P3000, creo que son, que es casi una Chromebook, digamos, ¿verdad? Por ahí andan, que son muy básicas y se les van a poner lentas, ¿verdad, Michael? O sea, las Celeron son como la gama más baja que hay ahorita. Sí, exacto. Aunque el nuevo Celeron, de hecho yo le traje a papá una, vieras que, digamos, para lo que a él le gusta, digamos, trabajar Zoom, ver YouTube, Netflix y todas esas cosas, y Word y así, esa está apenas, porque esa nueva, la que salió en la versión, creo que la P40000, algo así, creo que es, si no me equivoco, tengo que revisarla. Parece, sí. Muy buena, muy rápida, de hecho, bastante bien. O sea, no para jugar ni nada de eso, pero para lo que se quiere, digamos, como student. Pero es single core. No. O tiene... Creo que tiene 4. Ahora yo le mando, ahora yo le mando la foto, digamos, o mándame un mensaje privado para mandársela, para no hacer mucho spam. Pero vieras que es una Asus nueva, digamos, que le compré. Ah, sí, ya sé cuáles son las que dice, sí. Sí. No, pero igual me imagino que esas ya vienen con disco sólido en interfaz M2. Exacto. Entonces, ya solo con eso es muchísimo mejor. Aunque sea 64, pero no importa, no le puede poner una SD para agregarle más memoria para guardar documentos, digamos. Sí, ya sé cuáles se refiere. Son bastante buenas. Sí, y al menos en Amazon, por lo menos está a un precio listado muy cómodo de $200 o está un poco más baratas. Entonces estábamos hablando de hecho, para el trabajo esa de la tarea, ¿tenía planeado algún lugar como para que usen precios estándares? Sí, yo diría que, por ejemplo, que busquen en las páginas oficiales, digamos. Porque es que hay una sobrevaloración que vamos a hablar la próxima semana, ¿verdad, Michael? De por qué hay sobreprecios. Ajá, y no solo eso, sino todo lo demás, ¿verdad? Pueden intentar, obviamente sin querer darle publicidad a nada, si quieren y saben como el precio de importación más o menos, en computadoras pagan como un 35% más el manejo de aduanas. Pueden utilizar Amazon. De hecho, Amazon yo creo que hace bastante el proceso ya por sí solo y nada más se lo ponen en la puerta 1, pero sí, le cobran... con Amazon Global. Ajá, le cobran antes y si sobrara del proceso de aduanas, ellos le devuelven y si faltara, más bien ellos asumen el cargo por ser falta de ellos. Sí. Pero también está Newegg,
Sí. que es como uno de los pioneros en ventas de ese tipo. Y si no, aquí en Costa Rica hay tiendas bastante reconocidas. Está StreamTech, está Intelec, está Creta Gaming, está, aunque es un toque caro, está Ticotec y está Guatec. Entonces, cualquiera de esas 5 pueden utilizarlas como precios de referencia. Sí, pero digamos, la idea más que toda esa tarea es como el precio, el listado oficial, porque es más fácil para no buscar, digamos, precios aquí, digamos. A veces le vamos a sumar, como dice usted, un 35, 40% del precio. Pero, digamos, por ejemplo, si quieren cierto procesador o cierta tarjeta de video, la buscamos mejor en la página, ya sea de NVIDIA o de ATI o de cualquier otra, y vemos el precio inicial, digamos, sin ninguna benchmark, digamos, particular, para más fácil. Más que todo para la tarea, como para no, para decir claro, uno va a decir, uy, qué bonito el precio, y aquí Costa Rica va a subir, pero por lo menos para que tengan un precio más o menos. Ya con ese precio base, ya uno, por lo menos para conocer los componentes, lo más importante es conocer qué debo escoger, aunque tenga que pagar un poco más o un poco menos, ¿verdad? Michael. Claro. Sí, o sea, decir qué procesador quiere, digamos, me están vendiendo una computadora, no sé, con i3 y de una generación muy antigua, pero hay otra persona a un precio muy caro, digamos, en un lugar lejano o algo así, o alguien me la está vendiendo y yo no sé muy bien, mientras que yo con ese mismo presupuesto puedo haber comprado una computadora i5 o i7 a un cierto valor. La idea es esa, digamos, como para que sepan qué comprar. Creo que por ahí yo tengo una imagen de referencia sobre las gamas en cuanto a nombres de procesadores tanto AMD como Intel. Para la próxima, digamos. No, la puedo mandar al grupo de WhatsApp realmente. Es una imagen bastante gráfica. Perfecto. Y después a partir de ahí ya creo que es un poquito tarea de cada uno. En cuanto a memoria RAM, no es mucho del otro mundo. Ya ahora solamente lo que se está manejando es DDR4. Entonces, por eso está bastante unificado. Bueno. Entonces, listo. La próxima semana ya trabajamos todos esos temas. Muy bien, gente, ya terminamos y recuerden, la próxima yo les voy a decir como un listado de cosas, por lo menos para que lean detalles. Voy a buscar tal vez algunos documentos, porque yo creo que los que encontré fueron sencillos y rápidos, o sea, buenos, bonitos y baratos en tamaño, para que no ocupe mucho tiempo y eran muy concisos y cosas interesantes que aprendieron. Entonces, listo, gente, nos vemos. Profe, sí. Consulta, entonces para esta semana no queda nada pendiente, nada más eran hacer las dos lecturas y la clase de hoy, profe, nada más. Sí, no, la cantidad de tareas, tenemos que terminar el tema de hardware y software para la primera tarea. O sea, seguro en la próxima semana ya les dejo una tarea para la siguiente. Ok, profe, entonces estamos al día. La idea es un curso de 3, digamos, créditos y no lo voy a minimizar ni nada, porque tal vez vamos a aprender un montón de cosas aquí, como vieron que estamos aprendiendo, pero tiene que ser acorde con los créditos. O sea, y tampoco, no quiero tirarles ahí lecturas de 100, 200 páginas, no. La cantidad de tareas son 5, ahí está en la carta del estudiante, no son muchas, ¿verdad? Quiero que haya eso, más que todo el aprendizaje y todo, que conozcan y que todo el mundo esté hasta apuntando cosas ahí. Bueno, ya me voy a comprar cierta compu. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, profe. Bueno, profe. Hola, profe. Espero les haya gustado. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.